Vamos a continuar y queremos presentar al doctor David Echeverría. Él es de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Él nos va a hablar sobre el ámbito de acción de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en el país. Démosle un fuerte aplauso, por favor, al doctor Echeverría. Buenos días tengan todos ustedes. Antes de empezar quisiera agradecer a las autoridades de la Universidad Central y de la Superintendencia de Control del Mercado por el esfuerzo que representa la organización de esta clase de eventos. Quisiera agradecer a los distinguidos instituciones y panelistas que nos acompañan el día de hoy por el prestigio que le dan a este evento. Y especialmente quisiera agradecerles a ustedes por la presencia y el interés que demuestran en esta clase de eventos que pues obviamente, como ha dicho el señor Superintendente de Control del Poder del Mercado, contribuyen a mejorar el estado de nuestra sociedad. Sé que los temas que se van a tratar el día de hoy son temas interesantes, son temas apasionantes y hasta cierto punto polémicos. En ese sentido, pues no quiero extenderme demasiado, quiero ser un poco breve, pero creo que es importante que conozcamos cuál es el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en relación a qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar las condiciones del mercado, pero básicamente para conocer qué es lo que ustedes pueden hacer como operadores, como ciudadanos que día a día conocen de esas prácticas y que muchas veces son víctimas de ellas. Empecemos brevemente, simplemente, cuál es el objetivo y el ámbito de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Es la eficiencia de los mercados. Él es garantizar o es velar que las condiciones de competencia en los mercados ecuatorianos se den como deben ser. En otras palabras, que los operadores económicos compitan lealmente, compitan legítimamente en base a sus calidades, en base a los mejores precios, en base a las mejores condiciones, en base a las mejores ofertas, y que no se vulnere la competencia o no se haga creer al ciudadano que existe competencia cuando en realidad no la hay. Están sometidos a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado todos los operadores económicos que intervienen. En otras palabras, no importa si se trata de operadores grandes, operadores chicos, operadores públicos, operadores privados, nacionales o extranjeros, en la medida en que sus actos tengan efectos en el territorio ecuatoriano. En este sentido, si es que ustedes como ciudadanos o la Superintendencia de Control de Poder del Mercado detectan que existen alguna clase de prácticas desleales o anticompetitivas, generada por cualquiera de estos actores, puede ser sujeto del control y puede ser eventualmente sancionado y establecido medidas de corrección para restablecer las condiciones de competencia. La primacía de la realidad es uno de los factores o espirales fundamentales de la ley. En otras palabras, no importa cuál sea la forma jurídica, la forma societaria, la forma contractual que se pueda dar a una relación o a un acto. Lo importante es la realidad, es cuál es el efecto que se pretende generar a través de una determinada práctica. En este sentido, pues, la superintendencia no entra a analizar aspectos formales de las relaciones, no entra a analizar situaciones de contratos o situaciones laborales que puedan ser establecidas, sino que vamos a dar. Trata de entender cuál es el verdadero sentido, cuál es el objetivo, qué es lo que se busca y cuáles son los efectos que se producen a través de un acto, y si es que genera efectos anticompetitivos en el mercado, pues entonces nosotros intervenimos. Las autoridades de competencia en América Latina, como ustedes podrán ver del cuadro, todo lo que está en verde, espero que sea verde, en realidad soy daltónico, pero creo que es verde, son países que ya tienen autoridades de competencia. Como nosotros podemos ver, únicamente Bolivia, Paraguay y Guatemala son países que actualmente carecen de esta clase de legislaciones y de autoridades que controlan el mercado, que controlan los abusos del mercado. El Ecuador es uno de los últimos países que ha incorporado esta clase de norma a su legislación. En el año 2011, concretamente el 13 de octubre del año 2011, se promulgó y se publicó en el registro oficial la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, que creaba la superintendencia, o que crea la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Como les comentaba, fue creada en el año 2011, sin embargo, desde el punto de vista operativo, la superintendencia ha empezado a funcionar desde hace aproximadamente 8 meses, como mencionó el señor superintendente, con justamente su nombramiento. La superintendencia es una institución, es una superintendencia técnica, totalmente independiente y autónoma, tanto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo y por supuesto desde el punto de vista de sus decisiones, del análisis que realiza. Nosotros entramos más que a generar cualquier clase de consideración política
o de políticas económicas, de políticas de Estado, que eso le corresponde a la función ejecutiva, nosotros entramos a conocer desde el punto de vista técnico cómo están funcionando los operadores, cuáles son el objeto y los efectos de sus prácticas, cómo está influyendo en el mercado. Desde ese punto de vista, pues nosotros estamos incorporados a la función de transparencia y control social. El domicilio de la superintendencia está en la ciudad de Quito, sin perjuicio de lo cual estamos autorizados y de hecho estamos trabajando ya en eso, en la apertura de nuevas oficinas a lo largo del país para poder atender a la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de la superintendencia y control de poder de mercado en base a la ley? Bueno, básicamente ya lo referí, es fomentar la competencia, es desarrollar un clima de competencia en el país, ya sea a través de la difusión de lo que se conoce como cultura de competencia, a través de esta clase de eventos, acercarnos a la comunidad, a los operadores económicos, para enseñarles, para hacerles ver cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, qué es lo que deben hacer cuando son víctimas de esa clase de prácticas. A su vez también analizando cuáles son las condiciones del mercado para, si es que se detecta alguna clase de irregularidad en políticas públicas, por ejemplo, requisitos administrativos para el funcionamiento de una empresa, para la obtención de permisos que sean irracionales, entonces nosotros intervenimos, analizamos si es que esa clase de obstáculos, de barreras a la competencia están justificados o no, y de ser el caso tratamos de mejorar y contribuir a que exista un mayor clima de competencia. Igualmente, parte del ámbito de aplicación de la ley que se encarga la superintendencia es el analizar, es el investigar, el conocer, detectar y, si es del caso, sancionar y corregir prácticas anticompetitivas y desleales que se pueden estar dando en el mercado. Y finalmente también lo que nos encargamos es de es de controlar las concentraciones. En otras palabras, nosotros no vemos ni la ley como algo malo el hecho de que los operadores jurídicos se integren, se asocien, pasen a formar un solo operador. Sin embargo, se debe generar un control de esta clase de concentraciones para evitar que los defectos que se produzcan a través de estos procesos de integración, de unión de las empresas, puedan generar mayores perjuicios en lugar de beneficios. De todas formas, si es que nosotros detectamos que esta clase de integraciones de procesos de concentración son beneficiosos, van a contribuir a una mayor eficiencia, no generan riesgos para la competencia, entonces nosotros simplemente pues las autorizamos. Bueno, esto ya creo que lo comenté. Básicamente los ámbitos de acción son el abuso de poder de mercado, ya voy a explicarlo qué significa este abuso de poder de mercado, los acuerdos y prácticas restrictivas, las prácticas desleales, las concentraciones económicas y la abogacía de la competencia. Entro a explicar cada uno de estos simplemente para que ustedes lo conozcan de forma general. El abuso de poder de mercado. El abuso de poder de mercado puede ser, es generado por operadores que tienen como su nombre lo indica, poder de mercado. En otras palabras, la capacidad de influir en estos mercados sin que les importe cuál es el comportamiento de otros operadores. Me explico con un ejemplo. Si es que en un mercado existen 100 operadores que ofrecen el mismo producto a condiciones similares, no importa si es que a uno de estos se le ocurre subir el precio. El día de mañana seguramente lo que ustedes harán como consumidores será ir y comprar en otro operador que tiene el mismo precio. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando un operador tiene tal poder de mercado o simplemente es un operador único, es un operador monopolístico y es el que domina en el mercado, el que impone las condiciones, y ese operador decide subir los precios, ustedes no tienen a nadie más a quien acudir, tienen forzosamente que seguir comprando, seguir adquiriendo el producto o servicio de este operador, y en este sentido se ven ustedes sujetos a ser víctimas de esta clase de abuso de poder de mercado. Las prácticas que se pueden desprender de este poder de mercado son básicamente de dos tipos: las prácticas exclusionarias y las prácticas explotativas. Como su nombre lo indica, las prácticas exclusionarias son aquellas que tratan de excluir a la competencia del mercado. En otras palabras, tratan de, a través de este poder de mercado, a través de su poder económico, generar prácticas que desplacen a la competencia, que les impidan a sus competidores entrar o permanecer en el mercado. Y de esta forma, después de un tiempo, cuando hayan desplazado su competencia, seguramente podrán abusar de ese poder que han adquirido o que han reforzado y abusar de los consumidores, abusar de los proveedores, abusar de los usuarios, etcétera, etcétera. Y las prácticas explotativas son justamente la consecuencia de esto. Es que el operador económico con poder de mercado
puede abusar de sus clientes, lo que digo, abusar de sus proveedores, abusar de sus usuarios e imponer condiciones abusivas, precios excesivos, obligarle a un operador a que por un producto que lo necesita, también se debe en un combo otro producto que no lo necesita. Si es que esto lo hacen a través de la libertad, le dan la oportunidad de que el consumidor escoja, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa si ustedes quieren consumir un producto X y si es que no compran también el producto Y, no les venden el producto Y, X? En ese caso, pues obviamente ustedes están obligados a ceder a las presiones de un operador económico y ser víctimas de este poder de mercado. La siguiente práctica, que es materia de las competencias de la Superintendencia y Control de Poder de Mercado, son los acuerdos y prácticas restrictivas. Les pongo un ejemplo muy claro. Nuevamente, si es que existen varios operadores, 5 o 10 operadores en el mercado, todos se esfuerzan por halagarles a ustedes como consumidores o usuarios. ¿Para qué? Para que ustedes les premien con su dinero, con la compra, con la adquisición de ese producto. Ustedes les premien por tener un mejor precio, les premien por tener una mejor calidad, una mejor condición, una mejor promoción. Si es que el operador tiene malos precios, pues obviamente ustedes se van a comprarle a uno que tiene buenos precios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estos operadores se ponen de acuerdo y deciden engañar a la sociedad y decir, ¿saben qué? Estamos compitiendo cuando en realidad no es así? Y el día de mañana dicen, nos ponemos de acuerdo, nos sentamos en una mesa, todos los operadores económicos de ese sector, todos aquellos que les vendemos tal o cual producto o servicio, y vamos a fijar un precio único. Obviamente que no se entere la autoridad. Ustedes, obviamente, el día de mañana, si es que quieren ir a adquirir un producto, van al operador 1, ¿cuánto cuesta? Tal cantidad. Van al operador 2, ¿cuánto cuesta? Lo mismo. Oh, qué sorpresa. Van al operador 3, lo mismo. Y de esa forma no tienen la oportunidad, no tienen la libertad que ustedes deberían tener como consumidores de usuarios. Simplemente están abocados a comprar al precio que se les pone, que les impone este acuerdo restrictivo. Y no solamente en precios, puede ser en condiciones, pueden ponerse de acuerdo para limitar el volumen de la producción y de esta forma mantener la producción escasa y generar un alza de precios y de esa forma sacarles a ustedes el dinero que legítimamente se han ganado. Lo que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado entra justamente es a tratar de detectar esta clase de prácticas de abuso de poder del mercado, prácticas de acuerdos y restrictivos, y tratar de descubrirlas, y si es el caso que efectivamente existen, las corrige y se sanciona al operador económico. Otra variedad de prácticas que forma parte de las competencias de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado son las prácticas desleales. Las prácticas desleales son aquellas prácticas que se relacionan a la forma deshonesta de intervenir un operador en el mercado y relacionarse con otros operadores. Básicamente, dentro de este paraguas de prácticas desleales, que no hay que confundirlas con las otras prácticas anticompetitivas, vamos a poder encontrar publicidad engañosa, publicidad denigratoria, en otras palabras, si es que le digo que mi competidor es tal por cual, o hace, en lugar de hacer hamburguesas con carne de res, hace con carne de perro, robo de secretos industriales, violación de normas, abuso del derecho justamente para impedir que otros operadores entren a competir cuando yo estoy mal empleando estas figuras que la ley me ha permitido, cuando genero prácticas de confusión o de engaño, le digo a mis consumidores y usuarios, ¿saben qué? Mi producto tiene tales características, cuando en realidad no es así, cuando en realidad estoy engañando a mi consumidor y a través de ese engaño estoy generándome para mí una ventaja competitiva respecto de otros competidores míos que sí dicen la verdad, que sí actúan honesta y legítimamente en el mercado. Esta clase de prácticas también las entra a conocer la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Las tres variedades, ¿cómo las conocemos? Pues básicamente de tres formas, como lo prevé el artículo 54 de la ley: por denuncia, de oficio o por solicitud de un órgano de la administración pública. En otras palabras, si ustedes como consumidores, como usuarios, que conocen de esta clase de prácticas anticompetitivas, que son víctimas de esta clase de prácticas competitivas, o ustedes como operadores económicos, que están viendo impedida su capacidad de competir legítima y lealmente con otros operadores económicos porque se está abusando de este poder de mercado, porque están siendo víctimas de prácticas deshonestas o prácticas o acuerdos de otras personas, ustedes pueden acudir ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y presentar una denuncia conforme lo establece la ley. Adicionalmente, si es que la Superintendencia detecta de oficio que existen prácticas anticompetitivas, entonces nosotros también entramos porque es nuestro deber. Es un interés público que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado verifique, corrija estas falencias del mercado.
y finalmente por solicitud de la administración, de otros órganos de la administración pública. Como ustedes ven, el día de hoy aquí están presentes otros órganos de la administración, Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Si es que estas instituciones o cualquier institución pública igualmente conoce que existe una práctica anticompetitiva, tienen la obligación y el derecho de poder acudir ante la superintendencia para que nosotros podamos hacer el análisis correspondiente y, de ser el caso, iniciar la investigación. Las formas generales de actuación de la superintendencia o los procesos básicamente son los que están acá. No sé si les alcanzan a ver, son 5. Empezamos con barridos de mercado. Esto no es un requisito sine qua non en caso de que se presente una denuncia. Sin embargo, como ustedes podrán ver en la página web de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, existen una cantidad de sectores en los cuales nosotros de oficio hemos empezado a estudiar. No porque sepamos que existe un operador económico responsable de una práctica específica, sino porque consideramos que son sectores importantes de la economía nacional que deben ser atendidos. Entonces nosotros empezamos a hacer un análisis de cuáles son las condiciones del mercado, cuáles son los operadores que intervienen y, si no hay ningún problema, pues obviamente todos felices. Pero si existe algún problema, nosotros estamos en la capacidad de poder iniciar una investigación de oficio, como me referí anteriormente. Ya sea de oficio, ya sea por solicitud de la administración pública o por denuncia. Las investigaciones se inician a través de una fase de preinvestigación o de investigación previa conforme lo establece. Dentro de este punto no existe una imputación específica de una conducta ni tampoco en contra de un operador económico, sino simplemente procesalmente y formalmente empezamos a copiar elementos para poder conocer si existe alguna clase de conducta anticompetitiva. Si es que esta conducta, si es que esta investigación tiene resultados negativos en el sentido de que se encuentren indicios suficientes para conocer o creer que existe una práctica anticompetitiva, entramos a una fase de investigación en la cual sí ya se presenta una imputación y se le dice a un operador: existe esta clase de prácticas que están siendo investigadas, existe esta clase de indicios de prueba. Y nuevamente se generan procesos de investigación a través de todos los medios probatorios que la ley nos prevé. Afortunadamente para el mercado y para la superintendencia y para los operadores, por supuesto, que se benefician de este servicio, nosotros tenemos una cantidad de facultades amplias. En otras palabras, podemos generar cualquier requerimiento de información obligatorio a las instituciones públicas, a los operadores privados, grandes, pequeños, etcétera, etcétera. Podemos realizar inspecciones, podemos realizar allanamiento de los domicilios, por supuesto, obviamente, garantizando y cuidando de las garantías y derechos constitucionales. Podemos requerir y realizar peritajes, intervenciones telefónicas en caso de que los jueces, cuidando las garantías constitucionales, así lo permitan. Y producto de toda esta clase de medios probatorios que nosotros acopiamos y desarrollamos técnicamente, nosotros producimos, a través de las 4 intendencias que existen en la superintendencia, lo que se conoce como informes finales. Estos informes finales dicen: existe esta clase de conducta, existe esta clase de operador responsable y se sugiere con tales medidas correctivas, tales sanciones, dentro de lo cual se prevé una fase de contradicción, son 90 días aproximadamente, en la cual se le da al operador, como si fuera un proceso judicial, la oportunidad de que presente descargos, solicite pruebas de descargos y generen en realidad todos los elementos de prueba que los consideren beneficiosos para ellos a fin de descargar la imputación que se le ha hecho por parte de la superintendencia. Luego de esto, se termina ya con el informe final, el cual es elevado a un órgano distinto de las intendencias que se encargan de la investigación, que es la Comisión de Resolución. Es decir, es un órgano dentro de la superintendencia, es un órgano administrativo, pero dentro de la misma superintendencia, alejado del órgano de investigación que son las intendencias. ¿Para qué? Para garantizar justamente la independencia del proceso de investigación y del proceso de resolución. Producto de esto, la Comisión de Resolución hace la evaluación de los resultados planteados por las intendencias y, si es que es pertinente, si es que lo considera así, puede acoger el informe, establecer las sanciones, emitir las medidas correctivas, o si es que no lo considera así, si es que encuentra que no está suficientemente probada la conducta, puede ordenar nuevas investigaciones o simplemente el archivo del caso. Como un acto administrativo, por supuesto, y garantizando el derecho a la defensa, todo acto administrativo tiene una segunda instancia. En otras palabras, todo acto administrativo que emita la superintendencia, ya sea con el archivo o ya sea con el establecimiento de sanciones, puede ser recurrido, tanto en vía administrativa como en vía judicial. En vía administrativa tiene 2 recursos, que son el recurso de reposición ante la misma autoridad que está emitiendo el informe, o la resolución, o ante el órgano superior, que puede ser el recurso de apelación, que en este caso sería el señor Superintendente de Control de Poder del Mercado.
Y de todas formas, tiene también la posibilidad de establecer, de presentar los recursos judiciales ante el Tribunal Contencioso Administrativo, como es el recurso subjetivo o de plena jurisdicción. Esto ya creo que lo establecí. Las resoluciones son de primera instancia y de segunda instancia. Si es que no existe conductas sancionadas, simplemente se archivan. Si que existe una conducta, se establecen las medidas de sanción y las medidas correctivas. Y en segunda instancia también existe la posibilidad de que el señor superintendente de control de poder del mercado ratifique la resolución o simplemente la modifique o la archive en caso de que lo considere que no está suficientemente fundamentada. ¿Cuáles son las sanciones? Y en este sentido hay que hacer una aclaración. No son sanciones exorbitantes ni distintas a lo que prevé cualquier legislación en cualquier país a nivel mundial. Son sanciones comunes que básicamente lo que tratan de hacer es generar, uno, la sanción propiamente al operador que incurrió y dos, disuadir del cometimiento de las conductas anticompetitivas. Las infracciones son de tres clases. Pueden ser leves, graves o muy graves. En caso de que las infracciones sean leves, la sanción es del 8% del volumen de negocios. Las infracciones muy graves van hasta el 10% del volumen de los negocios y las infracciones muy graves van hasta el 12% del volumen de los negocios. En caso, por supuesto, de que no exista posibilidad técnica de demostrar cuál es el 12, el 8% o el 10% del volumen de los negocios, porque no existe cooperación por parte del operador o porque sencillamente no existen los elementos para que la autoridad pueda establecer esta sanción, existe la ley, prevé que si es que no se puede imponer los porcentajes, las infracciones muy leves tengan una multa de 50 a 2.000 remuneraciones básicas unificadas. En caso de las sanciones graves, la multa irá de 2.001 a 40.000 remuneraciones básicas unificadas y las infracciones muy graves serán sancionadas con una multa de más de 40.000 remuneraciones básicas unificadas. Hasta allí el proceso de investigación, el proceso de sanción y de corrección de las conductas anticompetitivas. Me había referido hace un momento que la superintendencia también tiene lo que se conoce como control de concentraciones. El control de concentraciones es básicamente verificar que los operadores económicos, que las empresas que desean unirse, que desean concentrarse, que ya no quieren competir entre ellas, sino que desean ser uno solo para tener una mayor eficiencia, una mayor capacidad competitiva frente a otros, deciden generar un proceso que se conoce como concentración. No necesariamente será la famosa fusión de las empresas, sino que también puede ser a través de cualquier otro mecanismo que genere este efecto. Recuerden que en un principio les había hablado de la primacía de la realidad. En otras palabras, no requiere de un acto jurídico formal o consagrado como la que me refería a la fusión, sino que a través de cualquier acción positiva que genera un cambio de control en las empresas. En otras palabras, que el día de mañana esta empresa y esta empresa ya no van a ser independientes, sino cualquier figura que genera que el día de mañana van a actuar de forma conjunta como un solo operador económico, se conoce como un proceso de concentración. En este sentido, la superintendencia maneja dos procedimientos. Uno, en caso de que la notificación de concentración, que debe ser previa a generarse la concentración, sea presentada, la superintendencia podrá autorizar, condicionar o negar el proceso de concentración en caso de que encuentre que los beneficios de la competencia no son superiores a los perjuicios que puede causar. En otras palabras, se hace un análisis técnico suficiente para establecer si es que, en lugar de mejorar la competencia, de mejorar la eficiencia, permitir que haya más competidores fuertes que puedan generar mayores beneficios, se genera que el día de mañana los tres operadores en el mercado, 12 que se fusionan, generan un riesgo muy alto de que después se obtenga un poder de mercado del que puedan abusar. En este sentido, la superintendencia puede negar el proceso de concentración o puede decir, ok, pueden concentrarse, sin embargo se pueden concentrar bajo estos lineamientos y bajo estas condiciones. O simplemente, si que se demuestran las eficiencias, pues se autoriza sin ningún problema. El otro procedimiento es que en caso de que se genere un proceso de concentración que debió haber sido notificado a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y no se lo hizo, y se llevó de hecho este proceso de concentración y la Superintendencia encuentra que no se siguió el camino adecuado, la Superintendencia, a través de la Intendencia de Control de Concentraciones, hará la investigación correspondiente y determinará que existía la necesidad de notificarse y que se hizo rompiendo la ley, se podrá establecer sanciones o inclusive medidas correctivas que pueden llegar hasta la desinversión de la compañía. En otras palabras, si es que llegaron a fusionarse dos empresas que debían haberse notificado para poder concentrarse y no lo hicieron, no pidieron autorización, la superintendencia tiene la amplia facultad inclusive de llegar hasta el momento en que dice, señores, ustedes no cumplieron con el requisito de la ley, no cumplieron con su obligación, rompieron lo que establecía la ley orgánica de regulación y control de poder del mercado, ustedes deben romper ese proceso de concentración, deben separarse y otra vez volver a competir. Esto básicamente es lo que es. ¿Okay? Y entro a la
última de las competencias que tiene la Superintendencia y Control del Poder del Mercado, que es la difusión de la competencia, el fomento de la competencia, lo cual se realiza a través de lo que se conoce como Abogacía de la Competencia, en manos precisamente de la Intendencia de Abogacía de la Competencia. Básicamente, la Abogacía de la Competencia tiene dos vertientes, como ya lo adelanté en un principio. Uno, establece o genera una cultura de la competencia, realiza acercamientos con la sociedad, con los operadores, esta clase de encuentros, de talleres internacionales, de talleres nacionales, realiza estudios de mercado para conocer cuál es el estado de la competencia. En otras palabras, trata de difundir lo que se espera de la competencia, que los operadores compitan, que ustedes como usuarios y consumidores puedan conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Y también tiene, a través de la abogacía de la competencia, el promover la remoción de barreras de entrada o de permanencia en el mercado. Lo que voy a explicar, si es que nosotros determinamos a través de una de información que tenemos, o a través de un barrido o un estudio de mercado, que tal o cual administrador público está generando una barrera innecesaria al mercado, está estableciendo requisitos innecesarios, está trabando la competencia a través de permisos, o de forma ilegítima está impidiendo que los operadores compitan libremente, entonces nosotros entramos a analizar eso y emitimos las recomendaciones para que se renuevan o se modifiquen las barreras de entrada que están generando. Esto es una explicación de lo que hace básicamente la Intendencia de Abogacía de la Competencia, justamente promover la participación de la comunidad, coordinar las acciones que fueran necesarias y suscribir los convenios internacionales y en general todo lo que se refiere a fomento y promoción de la competencia. La Junta de Regulación es un órgano que está establecido en la ley, que es distinto de la Superintendencia y Control del Poder del Mercado. Dentro de mi intervención me había referido en que nosotros somos un órgano técnico que, sin hacer consideraciones de orden político, de orden de economía política, nosotros entramos a verificar que las condiciones de competencia se estén dando de la mejor forma, pero la ley prevé justamente que le corresponde a la función ejecutiva el establecer políticas de competencia y políticas económicas a nivel nacional. En otras palabras, si que existe un sector de la economía vulnerable puedo poner un ejemplo, un desastre natural, que requiere modificar las condiciones de competencia o que requiere suspenderlas para poder sacar ese sector de la economía, ese sector geográfico que ha sido vulnerado por un desastre natural, le corresponde a la función ejecutiva a través de la Junta de Regulación, que es un órgano que está conformado por los representantes de los distintos ministerios que se encargan de la producción en el país, establecer políticas de orden general. La superintendencia, por supuesto, como les decía, es un órgano técnico, entrará a considerar si es que estas políticas son desde el punto de vista técnico favorables y podrá emitir las recomendaciones para que sean acogidas o no por la Junta de Regulación. Y finalmente quiero terminar con la explicación un poco más amplia de qué es el poder de mercado, ya que nuestro país tiene lo que se conoce no como una ley de monopolios, no como una ley de competencia, sino como una ley de control y regulación del poder de mercado. El poder de mercado, ya lo expliqué hace un momento, es la capacidad de un operador de actuar independientemente sin que le importe lo que hacen o lo que piensan el resto de operadores, ya sea otros competidores, ya sea los consumidores, ya sea los usuarios. En otras palabras, yo soy el dueño del mercado, yo soy el que manda en este mercado y por lo tanto yo impongo mis condiciones del mercado. No hace falta que sea un operador monopolístico ni un operador oligopolístico. Puede ser un operador que en un mercado que tenga varios competidores, estos competidores no le generen una competencia efectiva. En otras palabras, yo tengo, por decir un ejemplo, el 90% del mercado y por supuesto hay competencia porque supuestamente existen 50 otros operadores, pero que cada uno se reparten el 0.5% del mercado. Esto no es una competencia efectiva y por supuesto estamos hablando de un poder de mercado. Es importante señalar que no se debe satanizar, ni culpar tampoco, ni condenar a los monopolios, ni a los oligopolios. En otras palabras, si existe un monopolio, no se va a sancionar al monopolio por el simple hecho de ser un monopolio. ¿Por qué? Porque sencillamente este monopolio puede haber adquirido este poder monopolístico o el poder de mercado a través de su eficiencia, de que es más competitivo, de que tiene mejores precios, de que tiene mejores tecnologías, de que tiene propiedad intelectual que se esforzó en desarrollar, etcétera, etcétera. En este sentido, pues, lo que nosotros entramos a conocer, a sancionar y a corregir no es el monopolio, no es el poder de mercado por sí, sino el abuso del poder de mercado, las malas prácticas que se generan apalancadas a partir de este poder de mercado. Para poder hacer esto, obviamente nosotros tenemos criterios técnicos. Uno de ellos está consagrado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que es el mercado relevante. En otras palabras, ¿cómo decimos si un operador económico tiene poder de mercado? Pues conociendo en qué mercado está.
Y para esto nosotros utilizamos conceptos universales como son el mercado por producto y el mercado geográfico. En otras palabras, determinamos cuál es el producto del que estamos hablando, cuáles son los sustitutos que existen para este producto y cuál es el mercado geográfico en el que esta conducta, en el que este operador tiene incidencia. Así nosotros determinamos lo que se conoce como como mercado relevante, y sobre este mercado relevante determinamos si el operador es grande, chico, tiene poder de mercado en general. Esto ya lo expliqué en su momento. Y el abuso de poder de mercado, nuevamente lo repito, simplemente para terminar, las prácticas pueden ser explotativas o exclusionarias. Las explotativas son todas aquellas que tratan de sacarles a ustedes el excedente del consumidor, en otras palabras, explotarles a ustedes. Yo soy un operador con poder de mercado, trato de abusarme de ustedes. Ustedes no tienen a quién más comprarle, o si tienen a alguien a quien más comprarle, no importa, porque todo el mercado me tiene que conseguir comprando a mí. Son prácticas que se tratan de explotar. Y las prácticas exclusionarias son aquellas que tratan de desplazar a la competencia, como por ejemplo, les pongo un ejemplo clarísimo, los precios predatorios. ¿Qué tal si es que el día de mañana dos operadores o un operador económico dice, ¿saben qué? Yo voy a bajar mis precios más allá del costo, voy a bajar mis precios, a mí me cuesta producir este aparato $10 y el día de mañana voy a empezar a venderlo a $5. Seguramente para los consumidores podrán decir, qué bueno, para mí, ¿qué me importa si es que baja el precio? En realidad me está beneficiando, porque yo voy a poder comprarlo de una forma, a un precio mucho más bajo. Pero no hay que dejarse engañar, hay que ver un poco más allá. Quizá esta práctica sea no con la finalidad de beneficiar al consumidor, al mercado, sino con la finalidad de que todos aquellos otros operadores económicos que producen este aparato y que no tienen el poder de mercado, no tienen el dinero para poder aguantar ese precio predatorio, para poder bajar a mitad del costo, para bajarlo a niveles que yo no puedo competir, pues obviamente van a tener que seguir vendiéndolo a $10, no van a ser competitivos, ustedes como consumidores van a seguirle comprando al que vende a $5 porque son mejores condiciones para usted, y en poco tiempo aquellos operadores que no tienen ese poder de mercado y no pueden bajar ese precio hasta más allá del costo, van a tener que quebrar y salir del mercado. Y entonces sí, el operador que bajó el precio hasta más abajo del costo, se queda solo. Y ahí sí dice, bueno, ahora como soy el único, entonces sí les impongo el precio, y no les cobro 10, les pongo 50. Y como ustedes tienen que comprarlo, van a ser abusados por este poder de mercado. Es un ejemplo nada más, creo que con esto termino, el resto son reiterativos, son casos. No quiero, como les decía en un principio, no quiero agotarles. Esto es una taller sobre medicamentos y poder de regulación de mercado, así que les dejo con el resto de expositores. Les agradezco muchísimo su participación y su atención. Muy gentil. Gracias al doctor Echeverría.